Feliz noche, estimados participantes. Quien les habla, la tutora y profesora Yosbeli Vázquez. Les doy la más cordial bienvenida a este cuarto y último encuentro síncrono del trimestre 2024-2, donde conoceremos el cuarto núcleo temático de la unidad curricular Psicología de la Personalidad 2, el cual constituye un espacio de aprendizaje donde se conocerá el tema Medición en Psicología de la Personalidad, que contempla profundizar el desarrollo de los instrumentos de evaluación en la psicología de la personalidad para el diagnóstico de patologías de base. Se contemplarán de la misma manera los aspectos esenciales de la medición de la personalidad, validez y confiabilidad de cada uno de los instrumentos psicológicos que evalúan el constructo personalidad y los test psicológicos para la medición de la personalidad desde sus diversos tipos, los tipos psicométricos, los tipos proyectivos, los de lámina y los de consigna. A continuación explicaré la actividad sumativa 4, para la cual se seleccionó como estrategia de aprendizaje y evaluación la realización de un portafolio digital. Esta actividad tiene como fecha de entrega la semana 10, es decir, desde el próximo lunes 8 de julio hasta el domingo 14 de julio, siendo la fecha límite para esta entrega el día martes 16 de julio. Este encuentro es oportuno para informar que aún se encuentran en proceso de retroalimentación y calificación algunas de las actividades sumativa 3. Por otra parte, es importante que tengan presente que a partir de la semana 10 también inicia el periodo de solicitud de la prueba remedial. Esto es, desde el lunes 8 de julio hasta el viernes 19 de julio, que son semanas 10 y semana 11. Esta actividad remedial se presentaría en la semana 12. En caso de que el estudiante solicite esta prueba remedial, deberá cumplir varios requisitos, siendo el principal que él mismo debe haber entregado obligatoriamente las 4 actividades sumativas, así como tener una calificación mínima para que esta solicitud sea autorizada. Esta calificación va entre los 38 y los 56 puntos, es decir, que no obtengan la nota mínima aprobatoria, que es de 58 o traducida del 1 al 20, 12 puntos. La aprobación al derecho de prueba remedial es realizada por la coordinación del área, que en este caso es la coordinación del ciclo básico, y es tramitada esta solicitud a través de Zona Estudiante. Ahora bien, entrando propiamente en la explicación de la actividad sumativa 4, para la cual se seleccionó como estrategia de evaluación el portafolio digital, que tendrá como objetivo el desarrollo de los instrumentos de evaluación en la psicología de la personalidad para el diagnóstico de patologías de base. Darán respuesta a lo que se les pide siguiendo las instrucciones que les voy a especificar a continuación. Se seleccionó el portafolio digital como una estrategia que es mayormente creativa y que les permite mayor amplitud en el uso de páginas al momento de realizar la ficha técnica de cada una de las pruebas de personalidad. Y quiero que este punto quede bien claro. No quiero ver en los trabajos que incluyan las escalas de inteligencia. Inteligencia no evalúa personalidad. Entonces vamos a centrarnos en lo que son las pruebas específicas que evalúan el constructo personalidad, que es lo que nos ocupa en esta unidad curricular.
Siendo así, fundamentados en los contenidos programados especificados en el núcleo temático 4 y con la intención didáctica de abordar los contenidos del mismo, mediante una recopilación de trabajos, el estudiante elaborará un portafolio digital. Este portafolio es un tipo de expediente en el cual ustedes van a ir guardando sus trabajos, llámense documentos, presentaciones, infografías, reflexiones, mapas conceptuales, mapas mentales, de acuerdo con un propósito determinado y en un lapso establecido en formato digital. Este formato digital permite valorar las evidencias de aprendizaje de una manera interactiva. Lo primero que van a hacer es investigar en fuentes arbitradas, es decir, en los manuales de psicología de la personalidad, en los manuales de evaluación psicológica y en los manuales de los distintos test de personalidad. Entonces, ¿qué van a profundizar? Dentro de la medición en psicología de la personalidad, pues cuáles son aquellos aspectos esenciales que deben considerarse en la medición específicamente de la personalidad. Que esto pasa por las competencias profesionales que debe tener el psicólogo que se dedica a esta área. El entrenamiento clínico tanto en la aplicación como en la corrección y la interpretación de cada una de las pruebas. Eso no hacemos un análisis subjetivo o al azar de lo que reflejan esas pruebas, ni siquiera las proyectivas. Las pruebas proyectivas tienen una consigna de aplicación, es decir, una instrucción estándar para que usted pueda explicarle a la persona qué es lo que va a realizar. Luego se tiene una corrección de ese test proyectivo que han sido muy criticadas precisamente por su supuesta subjetividad y no es así, y tienen un manual de interpretación. Estos manuales de interpretación usualmente están basados en los descriptores gráficos y grafológicos y además con el análisis de cierta simbología de acuerdo a el aspecto de la personalidad que evalúe esa prueba en específica. Diferente, por ejemplo, que es más riguroso, los test psicométricos de personalidad en el cual el evaluador o el psicólogo debe describir una serie de instrucciones que usualmente están en la primera página del test donde usted le va a leer sin cambiar ninguna de las palabras que está allí escrita, lo que debe hacer o la manera en que debe llenar ese cuestionario o ese instrumento psicométrico la persona a la cual usted está evaluando. Por otra parte, dentro de la medición en psicología de la personalidad, van a describir la validez y la confiabilidad en la medición de la personalidad. Cada una de las pruebas tienen medidores para evaluar precisamente si esa prueba es válida, quiere decir si esa prueba evalúa lo que precisamente necesita medir. ¿Ok? Acuérdense que muchos de estos conceptos los han visto ustedes o los están viendo en psicometría 1 y 2. Por otra parte, van a describir cuáles son o definir cuáles son esos test psicológicos para la medición de personalidad, que en este caso se dividen en proyectivos y proyectivos, test gráficos y test de láminas. Van a realizar la ficha técnica de cada una de las pruebas psicométricas y proyectivas más usadas en el área de psicología de la personalidad. Cuando hablamos de las fichas técnicas, estamos refiriéndonos a cuáles son los autores de esa prueba, cuál fue el año de la publicación, si existen revisiones posteriores a la fecha de publicación original, cuál es la consigna de aplicación, describir brevemente en qué constan esos ítems en el caso de las pruebas psicométricas, en el caso de los test proyectivos, bueno, van a explicar que evalúa el área de la personalidad referida a ciertos elementos como
La autoestima, relaciones interpersonales, manejo del estrés, liderazgo, manejo con figuras de autoridad. Eso lo van a visualizar en cada uno de los instrumentos. En este caso, en la descripción de la tarea, yo especifico cuáles son los tests que mínimamente deben contener su ficha técnica y comenzamos con los tests psicométricos. Dentro de estos tests psicométricos está el inventario multifásico de Minnesota, o conocido por sus siglas MMPI-2. El inventario multiaxial clínico de Millon, conocido por sus siglas MCMI-2. El test de los 16 factores de personalidad de Cattell, o 16PF. El inventario de personalidad de California, o CPI. El cuestionario Big Five, o BFQ. Este, por ejemplo, es un cuestionario de frases que indican formas de pensar, sentir o actuar que el evaluado las va a ir leyendo atentamente y marcar la respuesta que describa mejor cuál es su forma habitual de pensar, sentir o actuar. Y en el caso de esta prueba, para responderla debe leer atentamente cada enunciado y completar empleando la numeración del 1 al 5. El 1 al 5, el 1 sería completamente falso para mí, 2 bastante falso para mí, 3 ni verdadero ni falso para mí, 4 bastante verdadero para mí, 5 completamente verdadero. Así más o menos es la estructura de los test psicométricos. En el caso de el inventario de personalidad neo revisado, conocido como NeoPeer, también este es un test que permite medir pues cuáles son aquellos rasgos desde la normalidad o desde el funcionamiento de la normalidad que puede presentar la persona que los evaluemos. Ahora, con respecto a los test proyectivos, en primer lugar está el test proyectivo de Bartek de 8 campos. Existe el test proyectivo de Bartek de 16 campos, pero aquí en Venezuela se sigue utilizando este test proyectivo de Bartek de 8 campos, que tiene un amplio uso tanto en la práctica clínica como organizacional en el área de selección de personal y en el área educativa. Por ejemplo, este test proyectivo de Bartek comparte una consigna. Se les muestra el protocolo, ¿ok? Esa prueba tiene 8 dibujos. Se le dice al evaluado, esta es una prueba de personalidad que consta, como lo puede ver, de unos dibujos que están comenzados, pero no terminados. Y usted va a terminarlo como mejor le parezca. Fíjese, debajo de cada dibujo hay un pequeño espacio en blanco. Eso es para que coloque el número de la secuencia que siga al ir realizando sus dibujos. Y este test tiene algunas variaciones, algunos tienen en la parte de abajo, a cada uno de esos dibujos se le va a colocar un título y la persona lo va a ir realizando en el orden en el que quiera. Si el evaluador le pregunta, ¿por dónde comienzo? Por donde usted quiera. Esa es la consigna. No se le señala que debe empezar por un lugar específico. Con respecto a otro de los proyectivos mayormente utilizados, tenemos el test del dibujo de la figura humana de Karen McCover. Con relación a test también de láminas, el test de las relaciones objetales de Philipson, el test de apercepción temática y el test de apercepción temática infantil. También está el de ancianos, tenemos el CAT, que es Children Apperception Thematic, ese es el infantil, que está en sus dos versiones, humanos y animales. El test de apercepción temática, que es el que se utiliza en adolescentes y adultos, y el test de apercepción para ancianos en sus siglas CAT. Este es un tipo, o los aspectos básicos de estas técnicas son que la persona evaluada se le muestra una imagen y se le pide que cuente una historia acerca de ella.
Aun si solamente la describen, es posiblemente que vean cosas que son característicos de ellos mismos, a pesar que con frecuencia insiste en que solo describen lo que se ve en la imagen. Por eso, muchas de estas pruebas de láminas también son consideradas pruebas proyectivas. En esta primera parte de ese proceso, cuando se le aplica, es útil, sobre todo desde el punto de vista clínico, al momento de hacer terapia de ciertos cortes, como el corte psicodinámico o psicoanalítico, ya que permiten también ir mostrándole a la persona cuántas veces sus historias, por ejemplo, se refieren a ciertos temas, puede ser suficiente para ser más consciente al paciente de la subjetividad de su manera de ver las cosas y para establecer la alianza terapéutica, que eso no lo van a ver ustedes ahorita, pero eso es un elemento importante al momento de establecer tratamientos terapéuticos. Tenemos el test HTP o High Street Person, que es el conocido como test de casa, árbol, persona, donde se le pide a la persona, dibuje una casa, voltea la hoja, en la otra hoja se le da 3 hojas, dibuje un árbol y finalmente dibuje una persona. El test Patte-Noir, que es un test infantil, y el test de láminas de Rorschach, que tiene incluso una manera o un sistema de codificación y clasificación que es bastante complicado y tiene sus particularidades al momento de corregir, de analizar y de interpretar. Una vez ustedes hayan realizado o descrito todos estos aspectos teóricos que les acabo de mencionar, van a crear su portafolio donde van a anexar las investigaciones realizadas, es decir, las fichas técnicas de cada una de estas pruebas. Estas son las mínimas que pueden incluir. Si a ustedes les parece interesante alguna otra prueba de personalidad a incluir, perfectamente lo pueden hacer. Para elaborar este portafolio, pueden utilizar cualquier herramienta de libre uso en la web o del paquete de programas Microsoft Office. Cada estudiante deberá diseñar su carpeta donde recopilará las estrategias pertinentes, como ya la he mencionado, medición en la psicología de la personalidad, aspectos esenciales en la medición, validez y confiabilidad, los test psicológicos para la medición de la personalidad, proyectivos y psicométricos y todos los test que les acabo de explicar. Para hacer esta tarea deberá revisar, por supuesto, en las diversas revistas científicas de psicología de la personalidad, investigaciones de estrategias de investigación, revistas de psicología de la personalidad, revistas de evaluación psicológica. Posteriormente deberá colocar en cada hoja del portafolio el resumen de la investigación. ¿Cuáles son el material base para esta tarea? Nuevamente el manual de psicología de la personalidad de Bermúdez, pero también todos aquellos manuales de evaluación psicológica, que esos ustedes los pueden buscar. Yo voy a tratar de publicárselos y hacerlos accesibles para que tengan al menos alguno de los manuales. Para hacer esta tarea va a utilizar su creatividad para representar este portafolio. Existen distintos tipos de portafolio. En la descripción de la tarea existen 4 accesos a 4 videos en YouTube donde se le especifica la manera de hacer esta tarea o este portafolio en Word, en PowerPoint, en Canva y son bastante intuitivos en su manera de sistematizar la información. ¿Cuáles son las herramientas que ustedes pueden utilizar para esta tarea? El Google Sites, Evernote, WordPress, EduBlogs, Weebly y Canva. ¿Cómo deben reflejar este portafolio? Los resultados los va a comunicar por escrito en un documento de Word. Ese documento de Word debe contener primera página, portada institucional, el índice de los temas que ustedes están refiriendo en ese portafolio, el link que me lleva al portafolio digital, bien sea en Drive, en Site o en Canva o en la aplicación que ustedes decidan utilizar, incluso en el mismo Word, en el mismo PowerPoint, existen maneras de hacer ustedes su portafolio bien estructurado. Y la última página, que es muy importante,
Las referencias bibliográficas según las normas de la UBA. Ya se los he mencionado y muchos de ustedes siguen cometiendo el error de citar páginas web sin hacer la debida cita como corresponde. Quizás en este momento de la carrera no se les va a penalizar tanto, pero a medida que vayamos avanzando, ustedes tienen que irse familiarizando con la idea de que psicología como licenciatura es una disciplina científica, lo cual significa que nosotros nos apegamos a un método y una ciencia. Y ese método y la ciencia implica que todo trabajo que usted haga, así no se lo pidan, tiene que tener referencias bibliográficas. No es copiar y pegar, simplemente es aprender a sistematizar la información y que usted la vaya a reflejar de acuerdo a los criterios que se les está solicitando, que en el caso de la universidad es bien estructurada con esto y ellos cuentan con su propio manual para hacer las citas. Así que este punto es importante. Recuerden que cada trabajo tiene una calificación de 100 que representa una ponderación del 25%, que al final es el 100% de la calificación definitiva. ¿Cuáles son los criterios de evaluación para este portafolio? El contenido, es decir, que estén todos los test allí indicados y los otros aspectos de la medición, la validez, la confiabilidad. Que esté bien estructurado, organizado, que siga una secuencia, que no tenga errores de gramática, de vocabulario ni ortografía, que esté adecuadamente presentado, que utilicen su creatividad para, por ejemplo, para las fichas técnicas, pueden hacer infografía para cada una, es algo que se me ocurre, o pueden hacer una presentación, o sea, lo que esté a su libre creatividad. Y las referencias bibliográficas. Recuerden entonces que esta tarea tiene como fecha de entrega a partir de la semana 10, que va desde el lunes 8 de julio hasta el domingo 14 de julio, siendo la fecha límite para esta entrega el martes 16 de julio sin penalización en esta calificación. De tener alguna duda en relación a cómo hacer esta actividad, de alguna de si pueden incorporar alguna prueba que les haya llamado la atención, no duden en escribirme a través de la mensajería del aula virtual que a la brevedad posible les será respondida su inquietud. También es pertinente señalarles que aparte de esta actividad van a tener el resumen teórico de la unidad 4, donde ustedes van a tener un esbozo de lo que deben ir reflejando en esa actividad sumativa 4. Me despido diciendo que para mí un gusto fue haberlos acompañado como su tutora en este trimestre 2024-2. Muchas gracias por su atención.